Pues buenas noches a todos, bienvenidos a los que están aquí en su casa, Esperanza en Cristo, y los que nos están viendo en línea. Buenas noches a todos. El tema de hoy se llama de la desconfianza a la fe, o de la incredulidad a la fe. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, ya vieron, el tema que vamos a estar estudiando es Juan 20, del 24 al 29. Continuando con el tema de la fe, hoy me gustaría empezar preguntándoles a todos, pero obviamente las respuestas son personales. Ahí contéstese ahí en su mente, por favor. Y me voy a sacar esa pregunta de si usted cree o no cree en Jesús, porque todos los que estamos aquí, si tenemos algo en común, es que creemos en Jesucristo, ¿verdad? Quiero yo pensar que todos, o la mayoría de todos que los que estamos aquí, así que eso no se lo voy a preguntar, porque todos tenemos eso en común. Algunos creen a su manera, otros como debe ser, pero cada quien tal vez diferente, pero todos creemos en Jesús, ¿verdad? Y tal vez por ahí haya alguien que recientemente le presentaron a Jesús, que le han estado hablando de Jesús y que está aquí porque quiere conocerlo, ¿verdad? Porque quiere saber a ver si es cierto que quién es ese Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que, si realmente hace todo lo que dicen los hermanos, ¿verdad? Pero bueno, entonces todos aquí estamos porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Algo de lo que le quiero preguntar en esta noche es, fíjese, ¿se ha preguntado si nosotros creemos en Jesús? Es decir, creemos en alguien poderoso y sobrenatural. ¿Por qué en ocasiones nos sentimos como estancados? Insisto, las respuestas son personales. ¿Por qué llega el momento que nos sentimos estancados? Porque hay momentos que sentimos que no estamos avanzando para ningún lado. Aún a pesar de que ya estamos sirviendo, de que ya tenemos tiempo en la iglesia, de que ya tenemos un ministerio, de que ya tenemos... ¿Por qué llega el momento que nos sentimos estancados, que sentimos que no nos estamos moviendo? ¿Por qué si yo creo? Alguien se ha preguntado ¿por qué si yo creo y yo le sirvo a Dios, por qué no he visto ningún cambio en mi vida? ¿O por qué no he visto los cambios que yo quisiera que ya se hayan hecho en mi vida? ¿Por qué en la iglesia? No sé si también alguien se ha preguntado si por qué en la iglesia hay algunos que tienen menos tiempo que yo, van llegando y ya tienen algún ministerio, algún liderazgo, y yo que ya tengo años, que yo empecé con la iglesia, no me han dado ningún ministerio, no me han dado ningún liderazgo, a veces no toman en cuenta mi opinión. ¿Por qué? Si yo le estoy sirviendo a Dios y yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué? Fíjese esta pregunta. ¿Por qué si yo creo en Jesús hay momentos que quiero tirar la toalla? Hay momentos que quiero dejar todo e irme de la iglesia. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos llegan esas preguntas si se supone que creemos en Jesucristo? Déjenme decirle que si hay alguien que está buscando esas respuestas a estas preguntas que le acabo de hacer en este momento, Dios la responderá en esta noche si usted dispone su corazón. ¿Quién quiere exponer su corazón en esta noche? Ok, necesitan estar atentos al mensaje, hermanos, hermanas. ¿Amén? Ok, bueno, acabamos de leer en Juan del 20, del 24 al 29, del encuentro que tuvo Jesús ¿con quién? Con Tomás, ¿verdad? Se le presentó, ¿lo recuerdan? Mete tu mano y le dijo, Señor, Dios mío, ¿recuerdan o no? Eso es lo que leímos, ¿verdad? Del encuentro que tuvo con Tomás, Jesús y Tomás, después de su resurrección. Pero para entender bien qué Dios nos quiere hablar por medio de esta porción de la palabra, necesitamos ir unos días atrás, y si me permite les voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó con Tomás y con Jesús unos días antes. ¿Les parece? Miren, nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado el viernes entre las 9 y las 10 de la mañana, ¿verdad? Y su muerte fue alrededor de la tarde del mismo viernes. ¿Ok? El encuentro que tuvieron Jesús y Nicodemo fue días después de la crucifixión, de la muerte y crucifixión. Entonces, por la noche, dice la palabra que José de Arimatea, ayudado por Nicodemo, prepararon el cuerpo de Jesús y lo llevaron a su sepulcro, donde estuvo hasta el domingo. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Ahí vamos bien? Eso está
está en Juan 19 del 38 al 41. Esa mañana, el domingo, dice la palabra que un grupo de mujeres se dirigieron al sepulcro para preparar a Jesucristo. Dice que llevaban perfumes, porque en aquel tiempo se utilizaba preparar los cuerpos. ¿Para qué creen? Para que no se apestaran, para que no olieran. Entonces dice la palabra que el domingo iban las mujeres a preparar el cuerpo y oh sorpresa, se encuentra que cuando llegan al sepulcro, la tumba estaba vacía. Dice la palabra que la gran roca que estaba cubriendo el sepulcro estaba movida, ¿verdad? Imagínense la gran sorpresa que se llevaron estas mujeres. Dice la misma palabra, no estoy imaginándome yo. La palabra de Dios dice que estaban espantadas, que estaban confundidas, y dice que hasta estaban temblando, dice, porque no se esperaban que Jesús resucitaría de entre los muertos. Ellas iban a ver un muerto y se encontraron con una tumba vacía. Imagínense la sorpresa de estas mujeres. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 24 de 4 a 10, que dos ángeles se pararon a un lado de estas mujeres y que les dijo estos ángeles a estas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos? ¿A quién? Al que está vivo, dice. Fue lo que les dijo los ángeles a estas mujeres. Jesús no está aquí, pues Jesús resucitó. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Los ángeles le dijeron, acuérdense, le dijo a estas mujeres, continuaron los ángeles, acuérdense de lo que les dijo Jesús cuando aún estaba en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, que fuera crucificado y que resucitara al tercer día, no a los 3 días, al tercer día. Entonces estas mujeres, pues con la sorpresa, dice la palabra que corrieron donde estaban los demás discípulos, donde estaban los discípulos y los demás seguidores de Jesucristo, donde estaban consternados, estaban en shock, porque a su Salvador se lo habían matado. Al hombre que habían puesto toda su esperanza y su fe se lo habían matado. Imagínense cómo estaban. Entonces estas mujeres, dice la palabra, que van corriendo pues a contarles, ¿no?, la buena nueva de que la tumba estaba vacía y que no estaba el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra que cuando estas mujeres entraron ahí donde estaban los demás apóstoles y los demás seguidores de Jesucristo, que les contaron, ¿qué creen? La tumba está vacía, no está el cuerpo. ¿Qué creen que dijeron los apóstoles? Gloria a Dios, aleluya. ¿O qué creen que dijeron? ¿Qué se imaginan? ¿Se gozaron? ¿Qué se imaginan? ¿No se imagina nada? Ahí la otra vez, los apóstoles estaban consternados, preocupados, porque se le habían matado a su Salvador, y a las mujeres y les dicen que no está muerto, que la tumba está vacía. ¿Cómo cree que se sintieron los apóstoles? ¿Bendecidos? ¿Gozosos o algo así? Así se imagina uno cuando esté leyendo la palabra. Pues no. Yo también me sorprendí. Los apóstoles, dice la palabra, que le dijeron a las mujeres, eso es locura. O sea, los apóstoles dijeron, ¿están ustedes locas? Algo se fumaron, porque Jesucristo, todos vimos cómo fue crucificado, todos vimos cómo fue castigado, ¿cómo se llama? La lanza en el costado derecho, vimos todo lo que pasó, y ahora tú vienes y nos dices que la tumba está vacía. Es locura eso. Entonces dice la misma palabra que Pedro, el famoso Pedro, ahí va corriendo a la tumba a ver si es cierto lo que este grupo de mujeres había dicho. Y va Pedro y llega y se da cuenta que efectivamente lo que las mujeres habían dicho había sido cierto. La tumba estaba vacía, hermanos, hermanas. Y entonces ya regresan los apóstoles y empiezan a platicar. No, pues sí, la tumba está vacía. Todo esto no crea que lo estoy como queriendo hacerlo más agradable. Así está en la Biblia, hermanos. Así, tal cual se lo estoy diciendo, así está en la Biblia. Bueno, dice que unas horas después de que pasó todo esto, que los apóstoles ya vieron que sí estaba la tumba vacía, dice la misma palabra que Jesús se le aparece a una de las mujeres que había estado en la tumba, María Magdalena. Y luego dice la palabra que se le apareció al apóstol Pedro. Y luego dice la misma palabra que se le apareció a los demás, a unos discípulos que iban en camino a una aldea llamada Emaús, hasta que el domingo, ya por la noche del día que la tumba quedó vacía, ya que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ese domingo en la noche se les apareció nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Estaban todos reunidos en una casa, y ahí dice la palabra
la palabra nos da a entender que dice la palabra que el cuarto estaba cerrado y que de repente apareció nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, omnipotente y omnipresente, ¿no? Pues dice la palabra que está el cuarto encerrado, se les aparece adentro y dice, pues aquí estoy. Y dice la misma palabra que Jesús les dijo, no duden, porque dice la palabra que los apóstoles pensaron que Jesús se les había aparecido en el Espíritu, o sea, en el Espíritu. Y Jesús, que todos sabemos que Jesús conoce nuestros pensamientos, conocía los pensamientos de ellos, conoce los nuestros, digo, acérquense y tóquenme. Vean, los espíritus no tienen hueso, le dice Jesús. Entonces los apóstoles no les quedó ya de otra de que creer que era realmente Jesucristo resucitado el que estaba ahí frente a ellos. Dice la misma palabra de Dios que cenó con ellos, que estuvieron conviviendo un rato ahí con los apóstoles. Dice después la misma palabra que ya más tarde, yo creo que había sido en la madrugada, porque dice que todavía más tarde agarró todos los apóstoles que estaban ahí y se los llevó hasta Betania, dice, y que estando ahí, dice la palabra, estando frente a ellos, levantó sus brazos, los bendijo y se elevó, dice la palabra. Así dice tal cual, se elevó al cielo. Entonces dice los apóstoles, dice la palabra, pues que se regresaron platicando. Imagínense ahora sí. El viernes se los habían matado y el domingo lo habían resucitado ya. Imagínense la conmoción, imagínense todo el choque de esta sorpresa de verlo ahí, de tocarlo, de cenar con él, de gozar con él, de ver cómo se levanta el cielo. Yo no sé, hermano, imagínense, la verdad, imagínense a nuestro Señor Jesucristo que se levanta. Imagínense. Pues bueno, los discípulos, dice la palabra, es importante saber todo esto. Dice la palabra que los discípulos estaban muy gozosos, ¿ah? Y pero ¿sabe qué? Es importante que supiéramos todo esto porque ¿sabe qué? Hubo un solo discípulo que se perdió todo esto. ¿Quién cree que fue el que no estuvo ahí? ¿Quién cree que fue el que no cenó con Jesucristo? El que no estuvo ahí, el que no recibió la oración, el que no vio cuando se elevó. Tomás. ¿Recuerdan la porción de la palabra que leímos al principio? Tomás fue el único que no estuvo ahí. Entonces, ¿se acuerdan con qué versículo empezamos? Juan 20-24, ¿lo recuerdan? Vamos a leerlo de nuevo, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto está en Juan 20-24-25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo la famosa y tan célebre frase de Tomás, ¿verdad? Que dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado derecho, no creeré. De ahí viene el dicho, como dijo Santo Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Porque él no vio a Jesucristo. Y todos los demás, los otros 10 apóstoles le estaban diciendo: es que vino, es que cenó con nosotros, lo tocamos, le vimos sus llagas, le vimos los agujeros en las manos, vimos cómo fue lo del costado derecho, lo vimos, dice, estaba bien, era carne y hueso. No, dice Tomás, no, dice, no les creo. No, ¿y qué crees? Allí en Betania no se eleva y se desaparece en el cielo. No, pues menos lo creo, dice Tomás, ¿verdad? Dice: hasta que no metan mis dedos, dice Tomás, voy a creer. Híjole, qué tremendo, ¿ah? Y bueno, antes de que empecemos a juzgar a Tomás por incrédulo, vamos a revisar algunos detalles, ¿ok? ¿Les parece? Tomás no fue el único que no creyó, hermanos. Recordemos las mujeres que fueron y dijeron a los 10 apóstoles, y los 10 apóstoles, los primeros 10, no creyeron tampoco. Por eso Pedro fue a ver. Entonces, Tomás tampoco creyó. Entonces, Tomás no fue el único que no creyó. ¿Estamos? Ahora pongamos mucha atención en parte de lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Hay dos tipos de incrédulos. Está el incrédulo, hermanos, que se niega a creer en lo sobrenatural de Dios. Escuche esto: a pesar de toda la evidencia que hay, se niega a creer en Jesús porque no le conviene. Escuche, esto está tremendo. Hay personas
que niegan creer en Jesucristo y en el poder sobrenatural de Dios porque no les conviene. ¿Cuántos no les ha pasado que invitamos a gente a la iglesia y decimos, vamos a la iglesia, vamos al encuentro? ¿Y qué es lo primero? Bueno, que a mí me lo han dicho en repetidas ocasiones y sé que ustedes también se lo han dicho. Pero si voy ya no voy a poder ir a los bailes, ¿verdad? Pero si voy ya no voy a poder ir a las cantinas, ¿verdad? Si voy ya no voy a poder ir a los antros. Si voy ya no voy a poder tomar, ¿verdad? Yo voy a tener que portarme bien, ¿verdad? O nomás a mí me han dicho eso. ¿Verdad que sí nos dicen eso? Por eso dicen, por eso niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, por eso niegan que Dios existe, por eso niegan del poder de Dios, porque no les conviene, hermanos. Saben que van a tener que dejar la fornicación, saben que van a tener que dejar la homosexualidad, la pornografía, el alcoholismo, la infidelidad, saben que van a tener que dejar todo eso y no quieren. Es más sencillo para algunos decir, no creo, no es cierto, no existe, no hace milagros, no pasa nada, es mentira todo lo que me dices porque quiero seguir haciendo. Aleluya. Ahora, hay otro tipo de creyente, amada iglesia, que es como Tomás. Tomás no creyó, pero fíjese la actitud de Tomás. Podemos decir Tomás, pero mira, fíjese cómo contestó Tomás. Hasta no ver, no creer. Tomás no dijo, no creo y me voy de la iglesia. No creo y me voy. No creo y dejo de ser apóstol. Lo que Tomás dijo es, no creo, pero quiero pruebas. O sea, muéstrame, demuéstrame que realmente estuvo Jesús ahí. No fue la de algunos cristianos rebeldes que no creen nada, que dudan de todo, que se rebelan a todo. No, Tomás no era así. Tomás, dice la palabra, y podemos ver la historia de la vida de Tomás, era un fiel seguidor de Jesucristo. Era un fiel creyente. Simplemente Tomás estaba pasando por una situación moral complicada. Imagínense para los 11 apóstoles que estaban todavía vivos, porque recordemos que Judas había muerto. Imagínense cómo estar con nuestro Señor Jesucristo cerca de 3 años y medio junto con Él, durmiendo con Él, andando en la barca con Él, pasando tormentas con Él, haciendo milagros con Él, caminando para todos lados, creyendo que por fin, después de que tantos años el pueblo judío había rogado por un Salvador, por un Mesías, por alguien que los viniera a sacar de la esclavitud y de todo lo que habían batallado, y cuando llega y lo empiezan a ver y ven milagros y sanidades y ven todo lo sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, y de repente se lo matan. Entonces entró algo en la mente de Tomás de, no quiero sufrir otra decepción. Ya creí una vez y no quiero volver a creer porque tal vez sea mentira. Muchos de los apóstoles, por la actitud que tomaron, si se fijan, nuestro Señor Jesucristo, y usted ha leído la palabra, nuestro Señor Jesucristo les profetizó a sus mismos apóstoles, les profetizó varias veces que era necesario, lo dijo textualmente varias veces, es necesario que yo muera. Y va a morir y el templo se va a levantar a los 3 días. De una, otra, 2, 3 maneras les dijo, estando frente de ellos, que él iba a morir y que iba a resucitar. El profeta Isaías habló de él y los apóstoles habían leído en el Viejo Testamento, habían leído acerca de él y no se dieron cuenta que era lo que Jesucristo iba a hacer. Por eso la actitud de Tomás, amada iglesia. Tomás, al igual que muchos cristianos del presente, tienen problemas con su fe. ¿Por qué? Fíjese bien, hermano, esto es muy importante. Por las falsas expectativas que uno se crea de Dios y de la iglesia. Escuche bien esto, ahí le va de nuevo. Muchos de nosotros que estamos en la iglesia tenemos problemas con el poder sobrenatural de Dios por las falsas expectativas que nosotros mismos nos creamos o que la gente nos hace creer. ¿De qué estoy hablando? Cuando alguien nos dice, es que ven, te invito a la iglesia porque ya todo va a ser perfecto. Y ven a la iglesia porque te va a sanar. Y ven a la iglesia porque te va a restaurar tu matrimonio. Y ven a la iglesia porque tus hijos ya se van a dejar de drogar. Y ven a la iglesia por esto y por esto. Y tú vienes
y te creas una falsa expectativa de que Dios nada más está esperando que entres por esa puerta, para decirte: mi rey, mi reina, ¿qué quieres? Para dártelo todo. Nos creamos falsas expectativas, amada iglesia. Esperamos que Dios haga algo de nosotros que Él nunca nos ha prometido. Muchos creen, fíjese, muchos creen que por creer en Dios y en estar en la iglesia ya no les va a pasar nada malo. Piensan que porque muchos que ya le servimos a Dios, pensamos a veces que ya somos perfectos y que no nos equivocamos por la misma naturaleza de que ya nos encontramos con Dios, o cerca de Dios, o sirviéndole a Dios. Muchos creen que porque vienen a Dios, como les comenté, su matrimonio será perfecto y que sus hijos van a ser perfectos, y como ven que esto no sucede, como ven que vienen a la iglesia 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ven que su matrimonio no cambia, sus hijos no cambian, ¿qué hacen? Se van de la iglesia. Lo hemos visto porque se crean falsas expectativas de Dios. La verdad, hermanos, Tomás, había entregado por más de 3 años y medio su vida al servicio de Jesús, y se preguntaba lo que muchos se preguntaron cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, y que inclusive aún en el presente mucha gente se sigue preguntando: ¿por qué, si Jesucristo era el Salvador, el Hijo de Dios, por qué no se salvó Él a Él mismo? Imagínense todo el conflicto de ideas, todo lo que pasaba por la cabeza de estos hombres. Si Él era el Salvador, ¿por qué no se bajó Él mismo? Inclusive es el reto que muchos nos hacen ahora. Si tu Dios era tan poderoso, si Él realmente era el Hijo de Dios, si era divinidad, ¿por qué no se bajó Él de la cruz? ¿Por qué no acabó con todos los romanos que lo crucificaron? Esa incredulidad, amada iglesia, que nos creamos por las falsas expectativas, es lo que nos hace, escucha esto, exigirle a Dios pruebas y milagros. Por eso recuerden que les hablé al principio de que si llega un momento que uno estando aquí en la iglesia, llega un momento que nos sentimos como estancados. Muchas veces llegamos nosotros a un momento de incredulidad, fíjese bien, estando ya dentro de la iglesia, que llegamos hasta decirle: mira Dios, perdón, hermano, ¿tienen algo que me regalen, por favor? Mira Dios, por favor, al tiempo, por favor, como que sí te creo, Dios, porque he visto que haces milagros, ya me platicaron del encuentro, es más, yo ya fui al encuentro y vi como que se haces ahí milagros, he visto que se has hecho algunas cosas por ahí, pues que sí se ven, pues como que sobrenaturales, pero ¿sabes qué? Si quieres que ya no dude Dios, si quieres que siga creyendo en ti, pues necesito que me hagas que me lo pruebes, que me des más pruebas, que me des más milagros. Si me das mi sanidad, entonces sí te voy a creer, Dios. Y tal vez como que se oye medio gracioso la forma en que lo digo, pero si lo pensamos bien, así se escucha como cuando nosotros nos ponemos a pedirle a Dios: restaura mi matrimonio, Dios, y ahora sí te creeré bien. Dame ese ministerio, liderazgo que sabes que sí quiero, y entonces sí te creeré. Muchas gracias, hermano. Y entonces sí te creeré al 100%, Dios. ¿Le digo algo, hermanos, hermanas? ¿Les gustaría que en esta noche les diera una prueba de que Dios es sobrenatural y poderoso? ¿Sí? Voltee y dígale al que está a su lado: tú eres una prueba de que Dios es poderoso y sobrenatural. Pero dígaselo: tú eres una prueba de que Dios es poderoso y sobrenatural. Hermanos, ¿quieren una prueba de que Dios es poderoso y sobrenatural? No necesitan ver a nuestro Señor Jesucristo bajando en una nube. Véanse el espejo, hermanos, cómo éramos antes. Había muchos
me cuento yo que nadie daba un peso por nosotros, que el único fin que nos daban, lo único que nos aseguraban era la cárcel, acabar en el panteón, asesinado o loco pidiendo comida o buscando unos basureros en la calle. Ven aquí predicando la palabra de Dios. Amén. Si eso no es algo del poder sobrenatural de Dios, yo no sé qué lo sea. Hermanos, hermanas, ustedes son una prueba viviente de que son el poder sobrenatural de Dios. Hagan memoria, ¿qué estaban haciendo hace meses? ¿Qué estaban haciendo hace semanas? ¿Qué estaban haciendo hace un año? Hace un año, hace 2 años no les importaba lo que su mujer dijera, no les importaba lo que su esposo dijera. Y ahora mírense con otra actitud, más preocupados por sus hijos, preocupados por su pareja. Son un milagro, son una prueba viviente del poder sobrenatural de Dios, hermanos. Es un miércoles a las 9 de la noche y antes de conocer a Dios estuviéramos sentados frente a la televisión viendo la novela o tomando alcohol, y miren dónde estamos. Si eso no es prueba del poder sobrenatural de Dios, yo no sé qué lo sea, hermanos. Los domingos a las 9 de la noche ya andamos a las carreras, cambiándonos, pidiendo el Uber a las carreras y cambiando a los niños porque queremos estar el domingo aquí en la iglesia, cuando antes los domingos o andábamos amanecidos o andábamos sin dormir o andábamos haciendo un montón de tonterías, y ahora mírese, los domingos estamos aquí y venimos y le damos la gloria a Dios. Hermano, muchas veces nos estancamos porque no vemos, pero hermano, cuando cada que usted se siente estancado y quiera ver el poder sobrenatural de Dios, véase en el espejo, vea cómo era antes y vea cómo es ahora. Aleluya. ¿Ha cambiado o no ha cambiado, hermano? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Eso es prueba del poder sobrenatural de Dios, hermanos. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe por qué estamos a este momento, incluyéndonos todos? ¿Por qué estamos hasta ahorita? ¿Por qué yo tal vez no soy pastor? ¿Por qué usted tal vez no está predicando? ¿Por qué algunos no tienen el liderazgo? ¿Por qué algunos no están predicando la palabra? ¿Sabe por qué? Porque no se le hemos permitido a Dios. En el lugar que estamos es hasta donde nuestra fe nos ha dejado llegar. ¿Me entienden? ¿Está conmigo? Estamos en el lugar hasta donde le hemos permitido a Dios con nuestra fe. Imagínense si con la fe que hemos tenido, imagínense dónde estamos ahora. Imagínense si logramos tener más fe en Dios, ¿a dónde podemos llegar? Amén. Muchas veces perdemos la noción, hermanos, por lo de la escuela, por el trabajo, por la vida diaria, hermano. Pero hermano, hemos avanzado mucho. Usted ha avanzado mucho. Y su pareja lo sabe, sus amigos lo saben, sus vecinos lo saben. Amén. Están conscientes de que usted ya no es la misma persona que es antes. Y eso es prueba del poder sobrenatural de Dios, hermanos. ¿Somos o no somos una prueba de que Dios es sobrenatural? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 20:26, que 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Y dice que llegó Jesús y estando otra vez las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Amén. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, le dijo Jesucristo. Imagínense que se pare Jesucristo frente de ti y que te diga: ven, mete tu mano aquí, donde fue herida con la lanza. Imagínense qué terrible estar en ese momento. Yo creo que nadie quisiéramos estar en los pies de Tomás, ¿verdad? Y dice que le dijo nuestro Señor Jesucristo: y no seas incrédulo, sino que, ¿quién está ahí? Gloria a Dios. Amén. No seas incrédulo, sino creyente. Y el tema de hoy se llama de la incredulidad. Gloria a Dios. Jesús, hermanos, hermanas, se aparece de nuevo 8 días después y se pone en medio de ellos y los bendice. Y si usted pone atención en lo que dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo no estaba enojado con ese grupo de discípulos, ¿verdad? Porque los saludó, los bendijo. No llegó: y ahora van de incrédulos. No, llegó: paz con vosotros, ¿verdad? Les digo: paz a vosotros. Hermanos, a pesar de la incredulidad de estos hombres, Jesús conocía el corazón y los pensamientos de cada uno de ellos, al igual que conoce los pensamientos y lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Muchas veces o algunos de nosotros, tal vez algunos de nosotros podemos estar estancados en este momento, podemos estar en una situación que no vemos que avanzamos para ningún lado, y Jesús
conoce tu corazón, sabe tus pensamientos y Él sabe que no es una incredulidad tuya porque no quieres, porque quieres regresarte al mundo, sino que es una incredulidad tuya porque tal vez hasta has creado alguna falsa expectativa. Por eso está ahí Jesús y se le presenta a Tomás y le dice: ¿quieres pruebas? Ah, no, acá. Amén. Tomás no tuvo que meterle las manos de Jesús ni en su costado derecho, ni le dijo: Jesús, si estás vivo. Lo que hizo Tomás, dice la palabra ahí, ¿qué le dijo, hermano? Señor mío y Dios mío, le dijo, En cuanto Tomás vio a Jesucristo, Tomás lo entendió todo, hermanos. En aquel tiempo los judíos, para referirse a Jehová, en el Antiguo Testamento, se referían a Jehová como Señor. Cuando Tomás le exclamó, hizo esta doble declaración a Jesucristo, que le dijo: Señor mío y Dios mío, lo que Tomás estaba haciendo es que no solo estaba reconociendo que realmente era Jesús el que estaba ahí parado enfrente de él, que estaba vivo, que había resucitado, sino que Tomás lo estaba reconociendo, escuche bien, eso es muy importante, lo estaba reconociendo como su único Señor y Salvador. Hay muchas personas, hermanos, hermanas, que reconocen a Jesús dentro y fuera de las iglesias, no solamente dentro de las iglesias, también allá afuera hay mucha gente que reconoce a Jesús. Hay unos que son ateos o de otras religiones y llaman a nuestro Señor Jesucristo, le dicen maestro, algunos le llaman profeta, otros se refieren a Jesús como que fue un gran humanista. De muchas maneras y formas se le conoce a mi Señor Jesucristo, de muchas maneras se le reconoce. Incluso, hermanos, hermanas, hasta Satanás con todos sus demonios y potestades reconoce a Jesucristo. Pero son muy pocos los que han reconocido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y hay una gran diferencia, hermanos, hermanas, es un parte del mensaje de esta noche. Hay una gran diferencia en decir: sí, ahí está Jesús, sí, Jesús fue el Salvador, a decir: yo acepto a Jesucristo como mi Rey y Salvador, como el dueño y Señor de mi vida. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 22:14, que son muy pocos los que lo reconocen como su único Señor y Salvador, porque la misma palabra dice que muchos serán los llamados, pero pocos, ¿verdad? Y en Mateo 7:22-23 dice que muchos me llamarán Señor y entonces les declararé: nunca les conocí, amada iglesia. Entonces la palabra nos dice que no basta con reconocer que Jesús es el Señor, más que reconocerlo necesitamos hacer ¿qué? Su voluntad. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, escuche bien esto, cuando queremos hacer nuestra voluntad y hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro único Rey y Salvador. Cuando queremos hacer nuestra voluntad y hacemos nuestra voluntad, no estamos reconociendo a Jesucristo como nuestro único Rey y Salvador. Solamente cuando hacemos su voluntad. Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz, hermanos, hermanas. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, estábamos destinados al infierno, al tormento eterno, pero Él decidió morir y resucitar para darnos la ¿qué? La vida eterna, ¿verdad? La vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Hermanos, hermanas, no podemos ser indiferentes a lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Tomás lo entendió en esa noche y es lo que nosotros necesitamos entender también a partir de esta noche. No tenemos que estarle exigiendo más pruebas a Dios, ni tenemos que exigirle nada a Dios a cambio de mi fe o de mi obediencia. Hermanos, hermanas, necesitamos de ser hombres y mujeres incrédulas y convertirnos en hombres y mujeres de fe. Necesitamos ser mujeres y hombres de fe que si Dios restaura mi matrimonio, gloria a Dios, pero si no lo restaura, gloria a Dios. Si Dios me da la sanidad que necesito, gloria a Dios, pero si no me la da, gloria a Dios. Si me da el trabajo que necesito, gloria a Dios, y si no me lo da, gloria a Dios también. Si Dios me da lo que le estoy pidiendo, gloria a Dios, pero si no me da lo que le estoy pidiendo, gloria a Dios también, hermanos, hermanas. Amada iglesia, yo no sé para quién es este mensaje en esta noche. Tal vez
este mensaje es solo para mí, tal vez es para todos, para unos cuantos. Tal vez Dios te está hablando a ti para que le lleves este mensaje a alguien más. Pero cualquiera que sea la situación y para quien sea que esté recibiendo este mensaje, dejemos de pedirle pruebas a Dios, hermanos, hermanas. Amén. Dejemos de cuestionar las formas y tiempos de Dios. Dejemos de cuestionar por qué sí y por qué no. Dejemos de cuestionar por qué a él sí, por qué ella sí y por qué a mí no. Él sabe cómo, por qué y cuándo lo hace. Amén. Y él también sabe por qué no lo hace también. Amén. Porque hermanos, cuando nosotros tenemos una verdadera fe en Dios, nosotros dejamos de pedir cosas superficiales e innecesarias. Cuando se nos dice que todo lo que pidamos a Dios con fe, Él nos los va a conceder, no quiere decir que porque tú tengas toda la fe y le pidas a Dios todo lo que tú deseas, Dios te lo va a dar. Dios no es una máquina de deseos, hermanos, hermanas, ni no es una máquina de milagros. Cuando nosotros tenemos una verdadera fe, nuestra manera de orar cambia. Ya no le decimos, Dios, dame esto, Señor. Si esto es para mí, pon los medios para que llegue a mí. Si no es para mí, pon los medios para que se vaya y pon paz en mi corazón para yo aceptar tu voluntad, para gozarme con tu voluntad. Cuando tú, es por eso que habla que cuando tú tienes fe en Dios, se te concede lo que tú pides. Pero cuando tú tienes una verdadera fe, ya no estás pidiendo cosas materiales, ya no estás pidiendo por deseos banales que ni siquiera estás pidiendo. Ya tus deseos, cuando tú te acercas y doblas rodillas ante Dios y le pides por algo, cuando tú ya realmente tienes fe, ya dejas de pedir. Tú te casas. Yo no sé si hay alguien aquí que ya tenga en su tiempo de oración y se haya casado con orar por los enfermos o por orar por los que están en la cárcel. Yo no sé si hay alguien aquí que haya tomado esa responsabilidad. Muchas de las veces, hermanos, siempre nos acercamos y doblamos rodilla, a veces ni doblamos rodilla y nomás pedimos para mí, y dame, cuando somos llamados a orar e interceder por otros. Amén. Hermanos, todos nosotros como cristianos, cuando tú tienes fe en Dios, tú debes de empezar a pedir por alguien más. Amén. Hay muchas cosas por las que tenemos que orar, por nuestros gobernantes, por los enfermos, por los doctores, por los pastores, por los líderes, por la alabanza, por el vecino que sabemos que se está perdiendo. Hermanos, cuando nosotros tenemos fe, dejamos de pedir por cosas superficiales y empezamos a pedir por cosas que realmente están alineadas al plan y la voluntad de Dios, y es cuando las cosas empiezan a descender, a caer. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo 6, 32 al 34, dice que Dios sabe todo lo que necesitamos, pero también dice que primero le busquemos ¿a quién? A Él y su justicia, ¿verdad? Y que Él se encargará de todas. Todo vendrá por añadir. Y ahí la diferencia, hermanos, de pedir con fe. Entrar al cuarto de oración y empezar a pedir por otras cosas que no son las tuyas, que no son tus necesidades, que no es lo que tú consideras que ya quieres tener, que ya te urge, y empiezas a orar por los ministerios de la iglesia, por lo de tus vecinos. Cuando empiezas a orar por eso, tú te empiezas a preocupar por las cosas de Dios, y entonces Dios nos dice, hijo, yo sé lo que tú necesitas, tú encárgate de lo mío, y yo, amén, aleluya, y yo me encargo de lo tuyo. Pero nosotros estamos aferrados, doblando rodilla, y tenemos años y tenemos meses, como Mondragón, que tiene como 5 años orando por la Idonia, y no. aleluya, hermanos, tenemos que cambiar nuestra fe de ser incrédulos a tener fe. Amén. Amén. Tenemos que cambiar nuestra oración, lo que le pedimos. Hermanos, si nosotros creemos que Dios es poderoso y sobrenatural, y que Él abrió el mar, y que Él mandaba al pueblo de Israel durante 4 años una nube en la mañana y una noche para que cayera maná del cielo y alimentarlos, y que en la noche no les pegara el sol, perdón. Si podemos creer todo eso, ¿por qué no podemos creer que Dios se puede encargar de nuestras cosas, de lo que nosotros necesitamos? Pero estamos muy ocupados, hermanos, en estar ahí pidiéndole por nosotros, y por nosotros, y por nosotros, y por nosotros, cuando el Señor nuestro Dios nos está diciendo, hijo, yo sé tus necesidades. Busca primero mi reino y mi justicia. Deja de pedirle pruebas a Dios.
Amén. Amén. Muchas veces algunos hermanos tienen, o algunos de nosotros tenemos miedo de predicar la palabra porque su fe está en las pruebas, ¿verdad? Y como ellos no han visto pruebas de Dios en sus vidas, se les hace difícil hablar de Dios, ¿verdad? Muchas veces tenemos temor de hablar del poder sobrenatural de Dios a la gente porque como no hemos visto un milagro o no nos ha concedido algo nosotros, pues digo, pues ¿cómo le digo que le hago? Pero si tú le dices que Jesucristo murió en esa cruz, que Él ya te dio algo, que es la salvación en la vida eterna, que es el verdadero mensaje que debemos de llevar, entonces es cuando la gente va a recibir el mensaje, cuando nosotros vamos a poder hablar de la palabra. Amén. Nosotros, hermanos, hermanas, predicamos lo que vivimos, lo que creemos. Y si no creemos sin ver, ¿cómo predicaremos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hermanas? Amada iglesia, necesitamos todos necesitamos dar un gran salto ¿de qué? De fe. Tenemos que lanzarnos, aunque no veamos qué hay adelante, porque si Dios dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Porque Él no miente. ¿Lo cree? ¿Sí lo cree? Póngase de pie, hermano, por favor.